Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy no les traemos una historia, sino cinco heridas abiertas en el alma de una nación. 5 casos criminales que, juntos, componen un mapa de la lucha de Bolivia contra sus propios demonios. Si buscan comprender la oscuridad humana y las fallas de un sistema en un nivel profundo y sin censura, les invito a suscribirse ahora, porque este viaje será inolvidable. Vamos a descender a las profundidades de la mente de 2 asesinos en serie separados por un siglo, para ver cómo la justicia y la corrupción han mutado. Desenterraremos un genocidio corporativo olvidado en la selva, donde la codicia por el dinero borró a pueblos enteros del mapa. Seremos testigos de cómo los celos juveniles pueden escalar a una brutalidad que desafía la imaginación. Y finalmente, analizaremos el crimen que obligó a un país a cambiar sus leyes. El femicidio de una periodista que, con su muerte, dio a luz la herramienta legal para proteger a otras. Cada caso es un mundo, cada detalle una lección. Prepárense para una inmersión total en las crónicas de la cicatriz boliviana. Empezamos. En el panteón de los criminales bolivianos, el nombre de Richard Choque Flores resuena con un eco particularmente siniestro, no solo por la brutalidad de sus actos, sino porque su historia es el testamento más claro de un sistema judicial tan corrupto que se convirtió en su cómplice. Choque no fue solo un asesino, fue un depredador empoderado por la misma institución que debía mantenerlo enjaulado. Su carrera criminal comenzó a mostrar su verdadero rostro en 2011. Su primera víctima fue su propio primo, Fidel Lecón Choque, de 18 años. El engaño fue la primera arma que utilizó. Le prometió a Fidel un atajo para ingresar a la Escuela Militar de Sargentos, una promesa que para muchas familias bolivianas representa un futuro de estabilidad y honor. Exigió a la familia un pago de $0 para facilitar el proceso. Una vez que el dinero estuvo en sus manos, la máscara cayó. Llevó a su primo a un lugar apartado, lo envenenó y en un acto de crueldad suprema decapitó su cuerpo. Pero su sadismo no se detuvo ahí. Durante semanas, continuó contactando a su tía, la madre de Fidel, exigiéndole más recursos financieros para la supuesta matrícula y uniforme de un hijo que ya yacía enterrado. La denuncia de la madre fue ignorada, un presagio de la tragedia que estaba por magnificarse. En 2013, su objetivo fue Blanca Rubí Lichachi Sirpa, de 20 años. Usando el alias de Mauricio Terán en Facebook, repitió la estafa del ingreso al colegio militar. La atrajo a un encuentro que se convirtió en un secuestro. La sometió a días de tortura y violación antes de asesinarla y enterrarla en su domicilio. Fue su codicia la que lo llevó a su primera caída. Al intentar extorsionar a la familia de Blanca por $0, fue capturado y sentenciado en 2015 a 30 años de prisión, la pena máxima. La sociedad respiró aliviada, creyendo que el monstruo estaba encerrado para siempre. Pero en Bolivia, a veces para siempre tiene un precio. El 24 de diciembre de 2019, el juez Rafael Halcón Aliaga firmó su libertad. La justificación fue una farsa. Un certificado médico fraudulento que alegaba una enfermedad terminal inexistente. La verdad, revelada más tarde, fue un soborno de $500. Por esa miserable suma, el sistema judicial desató a un depredador en su versión más prolífica y peligrosa. Libre, Choque perfeccionó su método. Creó perfiles falsos en redes sociales, el más notorio siendo Haide Mitzi Flores Alarcón. Se presentaba como un policía y contactaba a mujeres jóvenes, a menudo en situación de vulnerabilidad económica. Las citaba, las acusaba falsamente de posesión de drogas y las filmaba en confesiones forzadas. Estos videos eran su herramienta de chantaje. Exigía dinero o favores sexuales bajo la amenaza de filtrar los videos y arruinar sus vidas. Se estima que al menos 77 mujeres cayeron en su red de extorsión y abuso sexual. Su libertad comprada también costó más vidas. Las adolescentes Lucy Maya Ramírez y Iris Maylin Vilca, de 17 y 15 años, fueron sus siguientes víctimas fatales. Las secuestró, torturó y asesinó, enterrando sus cuerpos en su propiedad. Incluso después de matarlas, aterrorizó a sus familias,
exigiendo rescates de miles de bolivianos, enviando fotos de las jóvenes atadas para demostrar su poder. La recaptura de Choque en 2022 desató una furia popular sin precedentes, que culminó con la quema de su casa y la detención del juez corrupto. Richard Choque no es solo la historia de un psicópata, es la historia de cómo la corrupción puede tener un costo humano incalculable, transformando al Estado de protector en catalizador del terror. Viajemos casi un siglo atrás, a una Bolivia donde los perfiles de Facebook no existían y los monstruos usaban disfraces de tela en lugar de avatares digitales. Ramiro Artieda, nacido en 1889, fue un criminal de su tiempo, un actor de teatro que llevó su arte del engaño al escenario del asesinato en serie. Su historia nos ofrece un espejo para contrastar no solo la naturaleza del crimen, sino la brutal eficiencia de la justicia de antaño. Artieda era un hombre de cierto carisma, un talento que perfeccionó en los escenarios y que se convirtió en su principal herramienta de caza. Su primer acto criminal, en la década de 1920, fue un drama familiar shakespeariano. Asesinó a su propio hermano, Luis, con un único objetivo: convertirse en el único heredero de la fortuna familiar. El dinero era el motor, necesario para impresionar a su prometida, una mujer de alta sociedad a la que deseaba ofrecer un estilo de vida lujoso. Aunque fue el principal sospechoso, la ley no pudo probar su culpabilidad. Sin embargo, la mancha de la sospecha fue suficiente para que ella lo abandonara. Este abandono fue, para su psique narcisista, una herida mortal. No fue el dolor del amor perdido lo que lo quebró, sino la humillación pública, el golpe a su ego. Se sintió despojado de su papel protagónico en su propia vida y decidió reescribir el guión con sangre. El rechazo lo transformó en un director de una obra macabra. Su gira no era artística, sino mortal. Viajaba por las principales ciudades de Bolivia y en cada una buscaba a su actriz principal, una joven de unos 18 años, inocente y que compartiera un parecido físico con la mujer que lo había despreciado. Cada víctima era un reemplazo, un fantasma sobre el que podía proyectar su ira y reafirmar su poder. Su baúl de disfraces era su arsenal. No eran simples atuendos, eran identidades completas. Como un piadoso monje franciscano, se acercaba a las familias, ganándose su confianza con palabras de fe para aislar a sus hijas. Como un vendedor de joyas falsas, deslumbraba a las jóvenes con promesas de riqueza, explotando sus sueños para llevarlas a un lugar apartado. Su personaje más exitoso era el de un supuesto cazatalentos de Hollywood, un productor de cine que buscaba nuevos rostros para la pantalla grande. Les prometía fama y fortuna, un escape de sus vidas ordinarias. Imaginemos la escena: una joven de Sucre, ilusionada, sigue al elegante productor a una pensión barata. Él le habla del estrellato, le pide que actúe una escena de sumisión. Ella, nerviosa pero esperanzada, obedece. Y en ese momento, cuando ella es más vulnerable, la máscara del actor cae. La sonrisa se desvanece, los ojos se vuelven fríos. La promesa de fama se convierte en una sentencia de muerte. La estrangulaba con sus propias manos, un acto íntimo y dominante. Para él, no era un asesinato, era el clímax de su actuación, el momento en que él, Ramiro Artieda, tenía el control absoluto sobre la vida y la muerte, restaurando el poder que sentía que le habían quitado. Su caída, en mayo de 1939, fue irónicamente teatral. Su última víctima potencial en Cochabamba no se dejó engañar por el guión. Sintió que algo andaba mal, que la sonrisa del vendedor era forzada. Luchó, gritó y corrió. Su escape fue el acto imprevisto que derrumbó todo el escenario de Artieda. La descripción que dio a la policía, no solo de su rostro sino de su manera de actuar, fue tan precisa que las autoridades, que ya investigaban una serie de asesinatos de mujeres jóvenes con un patrón similar, ataron los cabos. La captura de Artieda fue rápida y su confesión fue su última gran actuación. Lejos de mostrar remordimiento, llenó 8 páginas con una narrativa jactanciosa de sus crímenes. Se deleitó en los detalles, corrigiendo a los escribanos,
asegurándose de que su legado fuera registrado con precisión. Era su monólogo final, dirigido a una audiencia que ahora, por fin, reconocía su talento. El sistema judicial de 1939, sin embargo, no estaba interesado en su arte. El proceso fue un trámite, el veredicto, una formalidad. El 3 de julio, el pelotón de fusilamiento fue su crítico final y unánime, poniendo fin a la gira mortal del actor asesino con una ovación de plomo. Hemos visto dos caras de la misma moneda, un asesino liberado por la corrupción moderna y otro aniquilado por la justicia de antaño. Son dos extremos que nos obligan a cuestionar la verdadera naturaleza de la justicia. Si este viaje a las profundidades del crimen boliviano les está resultando revelador, dejen un like para apoyar nuestro trabajo y comenten, ¿qué sistema les parece más aterrador? ¿El que falla por corrupto o el que no falla por ser brutal? Sigamos. Ahora nos adentramos en una oscuridad más antigua y vasta, una que no se limita a un solo individuo, sino que involucra a corporaciones y naciones. Es la historia de un genocidio perpetrado en nombre del progreso y del capital, y en su centro, un boliviano, Armando Normand. Su historia es la del Holocausto del Caucho, un capítulo de la historia humana donde la vida indígena valía menos que la savia lechosa de un árbol. Nacido en Cochabamba pero educado en Inglaterra, Armando Normand regresó a Sudamérica a principios del siglo XX para convertirse en un engranaje clave de la Peruvian Amazon Company. Fue nombrado jefe de la estación de extracción de caucho en la remota región del Putumayo. A su estación la bautizó, con una honestidad psicopática, como Matanzas, y cumplió la promesa de su nombre. En esa era, la demanda mundial de caucho era insaciable. La Amazonía se convirtió en un infierno verde donde la única ley era la maximización del lucro. La vida humana se convirtió en una variable en un libro de contabilidad. Cuando el precio del caucho subía en los mercados de Londres, la presión en la selva aumentaba. Cuando el precio bajaba, la presión aumentaba aún más para compensar la pérdida con mayor volumen. Cada fluctuación del mercado global se traducía en más latigazos, más hambre y más muertes en el Putumayo. Los métodos de Normand eran la definición de un sistema de terror industrial. La vida en Matanzas estaba rígidamente organizada como un campo de concentración. Las comunidades indígenas eran asignadas a capataces, muchos de ellos también indígenas, forzados a brutalizar a su propia gente para salvar sus propias vidas, en una táctica clásica de divide y vencerás. El informe del cónsul británico Roger Casement, un documento que debería ser de lectura obligatoria para entender la crueldad humana, detalla una maquinaria de tortura. El castigo por no cumplir la cuota de caucho era el látigo de piel de tapir, que no solo cortaba la piel, sino que dejaba a las víctimas mutiladas de por vida si sobrevivían. El método más temido era el cepo, unos grilletes de madera donde se aprisionaba a los infractores por el cuello y las extremidades. Los dejaban a la intemperie, bajo el sol abrasador y las lluvias torrenciales, expuestos a los insectos y sin comida ni agua, hasta que sus cuerpos se pudrían en vida. Casement escribió: «Los crímenes imputados a muchos hombres ahora en la prisión de Iquitos son de la clase más vil, incluyendo asesinato, violación, flagelación constante y tortura. Normand y sus hombres no solo torturaban por producción, lo hacían por diversión». Los testimonios recogidos por Casement hablan de cacerías humanas, donde usaban a los indígenas como presas para sus perros de caza. Hablan de usarlos para prácticas de tiro al blanco a través del río. Hablan de cómo, durante las noches de borrachera, los empapaban en queroseno y los prendían fuego, usándolos como antorchas humanas para iluminar sus orgías. Las mujeres y las niñas, algunas de tan solo 7 u 8 años, eran distribuidas entre los empleados de la compañía como esclavas sexuales. Era un sistema diseñado no solo para explotar el trabajo, sino para quebrar el espíritu humano de la forma más absoluta. La investigación de Roger Casement, un hombre que arriesgó su vida adentrándose en ese infierno, provocó un escándalo internacional. Su Libro Azul, publicado en 1912, era irrefutable. La presión fue tal que las autoridades peruanas, temiendo sanciones económicas
y la mancha a su reputación, ordenaron la detención de Normand y otros 215 empleados de la compañía. En 1912, Normand fue arrestado, pero la Peruvian Amazon Company no iba a permitir que su rentable operación y sus secretos más oscuros fueran expuestos en un tribunal. La fuga de Normand de la prisión en 1915 no fue la hazaña de un hombre solo, fue una operación corporativa. Implicó sobornos masivos a guardias y funcionarios judiciales, presiones políticas y una red de complicidad que llegaba hasta los más altos niveles. Lo sacaron del país y le aseguraron una nueva vida. Su impunidad fue el último y más grande acto de violencia de la compañía, una declaración de que el dinero y el poder corporativo estaban, en última instancia, por encima de la vida y la ley. Murió impune, un fantasma próspero cuyo legado de terror yace enterrado en las fosas comunes de la Amazonía. De la selva y la historia, volvemos al asfalto y al presente, a un horror más íntimo, pero no menos devastador. En 2021, el caso de Anakin Tankara desgarró a la sociedad boliviana, no solo por su sadismo, sino porque los verdugos y la víctima eran jóvenes. Este caso se convirtió en un macabro espejo roto que reflejó la oscuridad que puede anidar en las relaciones juveniles, una oscuridad amplificada por las presiones y patologías de la era digital. Anakin Tankara, un estudiante de 24 años, fue engañado para ir a su propia ejecución. La tarde del 30 de agosto de 2021, su exnovia, Luz Maya Peralta, de 21 años, lo citó con el pretexto de arreglar las cosas. Lo condujo a la habitación que su nueva pareja, Álvaro Salinas, de 22 años, alquilaba en el Alto. La trampa estaba puesta. El motivo aparente eran los celos, pero la dinámica era más compleja. Una posible folie à deux, una locura compartida. Luz, descrita como manipuladora, no podía soportar perder el control sobre Anakin. Álvaro, queriendo probar su lealtad y dominio, se convirtió en el ejecutor de los deseos de ella. Juntos, formaron una simbiosis letal. Dentro de esa habitación, un espacio pequeño y ordinario que pronto se convertiría en un matadero, la discusión escaló. Álvaro, sin mediar más palabras, tomó un martillo y golpeó a Anakin en la cabeza. Mientras él caía, indefenso, Luz se unió al ataque. Lo asfixiaron, asegurándose de que su plan no tuviera testigos. Lo que siguió fue una demostración de frialdad que hiela la sangre. A la mañana siguiente, la pareja salió a una ferretería y compró una sierra. Regresaron a la habitación y durante horas, en el pequeño baño, desmembraron metódicamente el cuerpo. El sonido de la sierra contra el hueso, el olor, el trabajo físico, todo realizado con una calma que sugiere una profunda desconexión psicopática. No estaban destruyendo a una persona, estaban eliminando un problema, limpiando una evidencia. La investigación policial desentrañó su coartada gracias a la tecnología que ellos mismos intentaron usar para engañar. El análisis de las antenas de telefonía celular demostró que el teléfono de Anakin nunca salió de la zona de Villa Adela, donde estaba la habitación de Álvaro, desmintiendo los mensajes que enviaron a la familia sobre un supuesto viaje. Las cámaras de seguridad de la zona los captaron juntos antes y después de la hora estimada de la muerte. Cuando la policía allanó la habitación, a pesar de sus intentos de limpieza, las pruebas de luminol revelaron manchas de sangre en el baño. Su castillo de mentiras se derrumbó. Durante el interrogatorio, se culparon mutuamente al principio, pero finalmente confesaron los detalles del crimen. El impacto social fue magnificado por las redes sociales. Fotos de Anakin, Luz y Álvaro, sonriendo en otras épocas, se viralizaron junto a los detalles del espantoso crimen, creando una disonancia cognitiva aterradora. El caso forzó a padres y educadores a confrontar una realidad incómoda. La violencia en el noviazgo juvenil ha adquirido nuevas y peligrosas dimensiones. La manipulación psicológica, el control a través de las redes sociales y la incapacidad para gestionar el rechazo pueden crear monstruos en la aparente normalidad. La sociedad boliviana se vio obligada a mirar en ese espejo roto y preguntarse cómo la juventud, su futuro,
podía ser capaz de albergar una oscuridad tan primordial. Ambos fueron condenados a la pena máxima, pero el caso de Anakin dejó una cicatriz, un recordatorio de que a veces el peligro más grande no viene de un extraño, sino de la persona que te sonríe a la cara. Llegamos a nuestro último caso, uno que representa un punto de inflexión en la historia legal y social de Bolivia. Es la historia de un crimen tan brutal y tan simbólico que obligó a una nación a mirarse al espejo y cambiar sus leyes para siempre. Es la historia de Hanali Huaycho, la periodista cuyo femicidio se convirtió en el catalizador de la Ley 348. Hanali Huaycho era una cara conocida en Bolivia, una periodista brillante y respetada que trabajaba en la red televisiva PAT. Estaba casada con Jorge Clavijo, un teniente de la policía. Para el público, podían parecer una pareja poderosa. La realidad, oculta tras las paredes de su hogar, era un infierno de violencia doméstica. Meses antes de su muerte, Hanali había hecho lo que se supone que una víctima debe hacer: buscar ayuda. Presentó una denuncia formal contra Clavijo por violencia física. Detalló los golpes, las amenazas, pero se topó con un muro de silencio y complicidad. Siendo Clavijo un oficial de policía, su caso fue minimizado por sus propios colegas. La denuncia se estancó, se perdió en la burocracia, protegida por un nefasto espíritu de cuerpo que a menudo valora más la lealtad a la institución que la vida de una mujer. El sistema no solo le falló, activamente la dejó desprotegida, devolviéndola al hogar con su agresor. La noche del 11 de febrero de 2013, ese sistema fallido cobró su precio en sangre. En su casa, la discusión final estalló, y frente a su propio hijo de 5 años, un testigo forzado de un horror que ningún niño debería presenciar, Clavijo desató su furia. La atacó con un cuchillo. La apuñaló no una ni dos, sino 15 veces. Cada puñalada era una manifestación de su odio, de su necesidad de control absoluto, la aniquilación de la mujer que se había atrevido a desafiarlo. Mientras Hanali se desangraba en el suelo de su propia casa, Jorge Clavijo, el agente del Estado que juró proteger a los ciudadanos, huyó, convirtiéndose en el fugitivo más buscado del país. La noticia del asesinato de Hanali provocó una conmoción nacional sin precedentes. No era una estadística anónima. La rabia popular fue un tsunami que golpeó las puertas del poder legislativo. Durante 3 años, un proyecto de ley contra la violencia de género, la Ley 348, había estado estancado. La muerte de Hanali fue el sacrificio que lo destrabó. En un tiempo récord, menos de un mes después de su asesinato, en marzo de 2013, la ley fue aprobada y promulgada. Por primera vez, se tipificaba el feminicidio, se establecía la pena máxima de 30 años sin indulto y se creaban mecanismos de protección. La ley que hoy intenta proteger a las mujeres bolivianas fue, en esencia, bautizada con la sangre de Hanali. El epílogo del caso fue tan controvertido como el crimen mismo. Días después, el cuerpo de Jorge Clavijo fue encontrado en una zona rural, supuestamente tras haberse suicidado. Sin embargo, la resolución oficial nunca satisfizo a la familia de Hanali ni a gran parte de la sociedad. El abogado de la familia señaló inconsistencias graves. El cuerpo presentaba un estado de descomposición que no parecía corresponder a los pocos días de su desaparición, y la forma en que supuestamente se quitó la vida levantaba sospechas. La teoría de que la policía, para evitar la vergüenza de un juicio contra uno de los suyos, orquestó un montaje y facilitó su fuga, nunca ha sido descartada. La duda de si Clavijo realmente murió o si usó sus conexiones para escapar de la justicia y del costo de sus actos permanece hasta hoy. Hanali Huaycho murió, pero su legado se convirtió en una ley que es un monumento a su memoria y un recordatorio de que, a pesar de los avances en el papel, la lucha contra la violencia machista y la corrupción institucional se libra todos los días en la vida real. Hemos recorrido un largo y oscuro camino, desde la justicia por fusilamiento de Artieda hasta la justicia comprada que liberó a Choque, desde el genocidio por dinero de Normand hasta la violencia juvenil que nos arrebató a Anakin, y finalmente hasta el femicidio de Hanali, que forzó un cambio legal nacido del dolor.
Estos 5 casos, estas 5 cicatrices, nos muestran que la violencia en Bolivia no es un fenómeno monolítico, tiene raíces históricas, se nutre de la corrupción, se esconde en la intimidad de los hogares y explota en la brutalidad de sus calles. Pero también nos han mostrado otra cosa, la increíble resiliencia de una sociedad que se niega a olvidar, la furia popular que encarceló a un juez corrupto, el clamor que exigió justicia para Anakin y la indignación que convirtió una tragedia en ley. La lucha está lejos de terminar. Mientras la impunidad pueda ser comprada, mientras el machismo siga matando y mientras la memoria histórica sea frágil, habrá más historias que contar. Pero quizás, al recordar estas, al honrar a las víctimas y al entender las fallas, estemos dando un paso para que futuras crónicas sean menos oscuras. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo en el relator oscuro. Si este documental les ha impactado y creen que estas historias deben ser conocidas, suscríbanse y compartan este video. Ayúdennos a mantener viva la memoria, que es la primera forma de justicia.